tiene que ser atender a los que tienen menos recursos, brindarle la mano solidaria a los que necesitan comer, trabajo, vivienda, que están a la intemperie. Sin embargo, ni siquiera el gobernador del estado fue a la Asamblea de Fe de Cámara. Eso lo dice Tomás Socias hoy en su informe. Dice, oye, el gobierno que está hablando que hay que entenderse con los sectores privados y no va, ni Delcy, ni Maduro, no aparecieron por allí. Y eso produjo una sensación de que como que el gobierno no entiende el valor de los empresarios para producir una economía estable. ¿Qué significación le puede dar Arturo al gesto? Bueno, yo creo que el discurso de Fernández es un discurso muy bueno. Yo tenía tiempo que no escuchaba un discurso desde el sector empresarial con el de Cusano fue bueno. Con esa visión de país. Y por eso paso a decirte, tú sabes que nosotros abrimos un ciclo de diálogos y consultas en el partido, hemos tenido más de 13 invitados, el segundo fue Ricardo Cusano, y lo hicimos precisamente para medir, para escuchar la valoración política del momento político, histórico que está viviendo Venezuela de parte del empresariado. Incluso Cusano es un precandidato presidencial y me parece interesante. Aunque él ha dicho que no. Pero bueno, tú sabes que los candidatos después dicen, bueno, pero es que la gente me obligó. Las masas, pues. Las masas me lo pidieron. Pero en todo caso, yo creo que por eso no hay que escandalizarse. Tú has dicho que hay 39 candidatos. Has dicho 40 con el Conde del Guacho. Bueno, vale, yo creo que eso es normal en un régimen democrático. Ese chantaje de la unidad como un fin en sí mismo tiene que acabarse. Aquí hay que regresar al esquema de la pluralidad y el ciudadano, que es en última instancia el que ejerce el voto, tiene que aprender a escuchar todos los discursos y a racionalizar su voto y tomar la decisión de por quién va a votar, que sea el ciudadano el que decida. Por supuesto, puede haber, fíjate que yo hablo de candidaturas unificadoras que puedan ir, digamos, aglutinando unas mayorías que eventualmente polaricen con el gobierno. Pero eso es un proceso, eso no lo vamos a ver ahorita, eso lo veremos en los próximos meses. En todo caso, yo creo que tenemos un sector empresarial que tiene una visión muy clara de la realidad del país. En una reunión privada con Fernández, a quien visitamos, nosotros fuimos a reunirnos con Fernández en su oficina y él dijo una gran verdad, que puedo repetir aquí, estoy seguro, sin comprometer a nadie, porque es una realidad. El empresariado venezolano comprendió que el Estado paternalista nunca más va a regresar, que ese Estado que todo lo resolvía a billetazos con los petrodólares, esa realidad no regresa. El empresariado comprendió que tiene que ser autogestionario, que tiene que resolver, y es por eso que, por ejemplo, en el sector agrícola tú ves a unos agricultores, productores agropecuarios que están resolviendo ellos mismos en sus cooperativas, en sus asociaciones, la importación de semillas, la importación de fertilizantes. Creo que el empresariado ha tomado conciencia de que tiene que abrirse camino en una realidad diferente, y no es casual, Kiko, no es casual todo este movimiento de emprendedores, todo este emprendimiento que ha florecido en Venezuela, y que no solamente ha florecido en Venezuela, sino que ha sido impulsado por venezolanos en el extranjero. Según algunas estadísticas, hay más de 3 millones de emprendimientos de venezolanos, o mejor dicho, más de 3 millones de venezolanos en el extranjero comprometidos con nuevos emprendimientos. Bueno, eso te habla de un país que está respirando, un país que quiere progresar por sus propios medios, un país que quiere incluso pasarle por un lado al gobierno, de adelantar sus propias iniciativas, que le devuelva la capacidad autónoma de decidir en qué gasta su dinero. Este nunca jamás ha sido un país de mendigos ni de pedigüeños. Aquí la gente quiere trabajar y quiere decidir qué compra o qué no compra con su dinero bien ganado por su trabajo. ¿Que los programas asistenciales son útiles? Por supuesto que son útiles y existen en todas partes del mundo, pero la cultura que intentó implementar el chavismo y que continuó el madurismo, de tener subyugado a la población a través de las misiones, eso fracasó. La gente acepta su misión, su dividendo, sus cosas, su estipendio, pero la gente quiere abrirse camino por su propio esfuerzo. Ahora fíjate, sobre los temas que debe de discutir el país. Es cierto que el gobierno está haciendo unos giros importantes en su política económica, pero hay un problema que ha aparecido, que pareció una cosita pequeña, pero no es ni tan pequeño. Aquí, para hacer cualquier negocio, tienes que pasar por una alcabala. Tienes que tener un padrino, alguien que te promocione, porque si no, o te bajan de la mula o te lo impiden. Y entonces, Valentina Quintero señaló eso. También lo hizo Fedeagro. Digo, mire, cada vez que vienen los camiones cargados para los centros urbanos, las alcabalas le quitan y le quitan y le quitan.
Y eso que debería resolverse, porque es una denuncia pública, el fiscal, el propio presidente Maduro se ha referido a ello, hay unos teléfonos que tú llamas y denuncias, se ha convertido en una cosa que en cualquier lugar, producto de la crisis, la gente busca su resuelve. Pero la respuesta, la primera, la que le dieron a Valentina fue muy dura, pero es verdad, aquí tú para fundar una empresa, una cosa que debería más bien, deberían darte todas las prerrogativas, es un lío. Para tú con un apartamento, una casa de la compra, meterla en el registro, bueno, eso es un te cuesta más que el apartamento de los choros que hay ahí. En todos lados hay una cantidad de alcabalas y de secuestradores de la ley y de los registros públicos, de la función pública, que te quita dinero. Mira, Kiko, una de las expresiones más nefastas, terribles de la corrupción del gobierno es la discrecionalidad de los funcionarios a todos los niveles. Si nosotros decimos que en la alcabala de Pariaguán hay unos guardias nacionales matraqueando y decimos que eso es una orden de Miraflores, eso es mentira. Eso se le fue de las manos al gobierno y lo hemos denunciado en la Asamblea Nacional y también en una conversación con el presidente Maduro se lo dijimos. Presidente, usted no sabe el daño que le hace a su gobierno y al país la matraca en las alcabalas. Eso tiene que ver, como ya te dije, con la autonomía y la discrecionalidad prácticamente salvaje de muchos funcionarios públicos, policías, guardias nacionales, recaudadores de impuestos. Ahora, ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, en el comercio cuando te quieren asfixiar con una voracidad fiscal de una economía que apenas está renaciendo, como lo está implementando el gobierno? Bueno, con esta ley, con la impuesto a las transacciones, por ejemplo, que eso fue otro tema que conversamos con Fernández en su momento y que también lo hablamos con Cusano en el ciclo este que te hablé de las conversaciones y diálogos que estamos promoviendo desde el partido en el marco del aniversario. Bueno, la gente migra a una plataforma online donde mantiene su negocio y no paga impuestos. Es decir, eso termina siendo cuchillo para el pescuezo del gobierno porque el que paga, el contribuyente especial que le genera dividendos al gobierno, cierra la Santa María y se muda para una página y entonces es una especie de economía informal online, cibernética, que elude el pago de impuestos, o sea, que elude el tributo fiscal. Si el gobierno no comprende que todo este esfuerzo incipiente en la economía venezolana, este florecimiento todavía temprano de la economía venezolana, se puede frustrar si el gobierno insiste en esa voracidad fiscal de pechar, impuesto, pero además impuestos, te cobra impuesto el alcalde, te cobra impuesto el gobernador y te cobra impuesto el gobierno central. Bueno, vale, si el gobierno no comprende que la peor medicina o digamos la peor fórmula para promover la inversión privada es ese abuso del sector público en querer quitarle impuestos a diestra y siniestra al sector privado, bueno, entonces volveremos nuevamente a una economía, se apagará esta velita que apenas se está encendiendo de lo que llaman algunos sectores la burbuja económica o la reactivación en el sector comercio, en el sector servicio. Esa reactivación es una realidad, Kiko. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice está incluso en todos lados, en las encuestas, en la calle está. El Credit Suisse establece unos índices de crecimiento para el país en este año y el año que viene interesantes. Va a ser una de las economías latinoamericanas que va a crecer. Ahora, el problema también aquí es que hay vastos sectores de la población a los cuales ese crecimiento no les llega. Aquí hay un tema gravísimo, de Kiko, pobreza, que es el tema del salario. Aquí hay sectores, por ejemplo, de administración pública que siguen devengando un salario en bolívares miserable. Y eso hay que resolverlo, porque si no hay capacidad adquisitiva, eso también se convierte en un obstáculo para la recuperación económica. Si tú tienes una masa de consumidores que no tiene cómo comprar, también eso va a ser una limitante para que ocurra en Venezuela la recuperación de la economía. Y el principal aliado para recuperar la economía, ¿quién es, Kiko? El sector privado. Empresarial. El sector privado. Ahora, tú dices que no fue nadie, dice Carlos Fernández, dice Socias, el que dijo que no fue nadie del gobierno. Bueno, un error. Ahora, el primer año de gestión del Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea ocurrió lo que jamás había ocurrido en Venezuela, que un presidente del Poder Legislativo fuese a las oficinas de Fedecámaras a reunirse con el empresariado. Eso ocurrió hace apenas un año y medio. Pero acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional, y con esto termino el tema,
una ley de zonas económicas especiales. Que bien Pero duró como 2 años, 10 Bueno, siglos, bueno, 400, detrás del caballo de los bandidos. porque en el gobierno todavía subsisten sectores a lo interno del gobierno muy conservadores que siguen entrampados en esa maraña ideológica, en ese pasticho, en esa verbena ideológica del socialismo que lo que ha traído es pobreza a todos Mira, los tenemos pueblos. que ir al corte. Pero cuando regresemos, antes de meternos en el tema de la diversidad sexual, que lo estoy dejando para lo último para ver si... No si- caeré en tus provocaciones. Mira, ayer a Carlos Prosperi lo volvieron triza. Cuando me desperté, estaba en todos lados. Y a Maribel Castillo, y al otro diputado que estuvo con ella. Bueno, eso ha sido un despelote. Lo